Estamos en la escuela de Cábala Luriana del gran rabí en Cábala Michael Ben Pesach Pornar, en los audios del Zohar. Estamos en el audio del Zohar 23, en la página 180. 338, Zohar 338. Es por eso que obtienes alivios de Faraón. Faraón solo está en tu cuello. Si atraviesas la garganta, escaparás de Faraón. Eso es lo que nos dice la Torá. Esa es la liberación de Israel en términos de fortaleza. Es por eso que fueron asfixiados en la garganta, y él los persiguió y etcétera. Esa es una pequeña historia que tuve que contarte sobre el Pesaj y la salida de Egipto. Espero que lo hayamos aprendido esto algo. Lección 34. En la lección anterior no tratamos sobre las otios, las letras. La lección fue dedicada a la Pascua. Recordaré brevemente lo que aprendimos en la lección 22 del Zohar. Nos dijo que hay dos fuentes de brillo de lo sagrado. Una para el Sitra Achra, para las fuerzas impuras, por lo cual, como hemos aprendido estas 22 letras que hay en el alfabeto hebreo, ya que representan todo el Parsuf, todo el árbol de la vida, las 10 sefirot, los mundos, en el sistema de lo sagrado. Que hay 10 sefirot. Y en la parte inferior, la última sefirá o Parsuf es la Malhut. Y también podemos ver que hay 22 letras en la Malhut. Eso nos interesa. El Malhut consta también de 22 letras. Nos interesa la Malhut del sistema de las fuerzas pero sagradas, porque debajo de ella, bajo la letra Yatab, de las 22 letras de la Malhut, están ya las Sitra Achra, las impuras. Es por eso que hablamos de estas 22 letras del Malhut. Como sabemos, el Creador creó los mundos por dos fuerzas. Nosotros a eso lo llamamos la fuerza de la derecha y la fuerza de la izquierda, o el Gesed, la gracia, el amor, o el Din, la severidad, el juicio de la ley. Es legítimo todo de acuerdo con el plan que tiene la creación, según el Creador. Dar un poco de la luz, llamada Ner Dadik, una pequeñita luz, un brillo, a las fuerzas impuras, donde se da un poco a esas fuerzas. Eso significa bajo la letra Yatab, la última letra de los poderes sagrados. Lo legítimo de eso, la primera fuente de la cual las fuerzas impuras reciben del poder sagrado también, porque sólo por la gracia del poder sagrado ellas pueden sobrevivir. Es la letra Kaf la que da eso, la patita de la Kaf. No toda la letra, sino solo la parte inferior, la patita de la letra Kaf. Esa patita que está debajo de la línea de la letra Kaf. Esa cola puede ser legítimamente recibida para las fuerzas impuras. Esa es la primera fuente de las fuerzas impuras. Eso fue creado, y eso proporcionó el suficiente poder también para el mismo ser humano, que luego fue puesto en el mundo como resultado de ese sistema, para ser autosuficiente, para poder corregirse a sí mismo en todo momento. El hombre fue creado de tal manera que el hombre siempre podía ejercer la libre elección en este mundo, para elegir, claro, lo bueno. Si el hombre elige lo bueno, se eleva por encima de las fuerzas impuras Sitra Achra. Si se apega al sistema de los poderes que son sagrados, buenos, él es entonces feliz. Puede darse un poco a esas fuerzas impuras, pero solo desde esa parte inferior de la letra Kaf. Eso es ya legítimo. Esto también garantiza la retroalimentación entre el mundo superior y el mundo inferior. Si el hombre da demasiado, desde arriba, tirando hacia abajo, entonces no hace esto de manera que es legítima, sino más de lo previsto en el plan de la creación. Y esa es la segunda fuente, la fuente que es ilegal, que no estaba prevista en el plan de la creación. Esa segunda fuente, el ser humano mismo, al transgredir, es decir, que la extensión de la luz de la Jomá, de esa Sitra Achra de fuerza impura se extiende. Así el hombre, el primero fue Adán, el primer hombre, y hizo él que la Sitra Achra fuera más poderosa, muy poderosa. Entonces, en lugar de lo permitido por el primero, que fue la fuente legítima,
Entonces la parte inferior de la letra Kaf brillaba hacia el Sitra Achra después de Adán, por lo que un pequeño Parsuf se acumulaba en el sistema de las fuerzas impuras. Y esto le da un poco de poder. La mayoría es, claro, Kedusha, santidad, y un poco es del sistema de las fuerzas impuras. Eso fue de acuerdo a la primera fuente. De nuevo, el poder impuro fue creado para esta fuerza de la letra Kaf que descendió, así que en realidad eran 3 de 1,2 sefirot de la Kaf, y eso irradiaba al poder impuro de debajo de la letra Tab. Eso fue suficiente para construir solo un pequeño Katnut, pequeñez, del primer Parsuf. Entonces esas 6 sefirot ya de Serampin, pero de fuerzas impuras, y una sefirá de Keter, como hemos aprendido en las fuerzas puras de Atzilut en el comienzo del Zohar. La Sosana, el lirio, entre las espinas, también aquí, por esa pequeña luz legítima que recibieron esas fuerzas impuras, se construyó una sefirá de Malhut. Entonces 6 sefirot son de Serampin, del poder impuro también, de la parte masculina, y una sefirá de la Malhut, de la parte femenina. Entonces esas 7 juntas son de la parte impura. Entonces vemos que tenemos también el masculino y el femenino. Recuerde que la creación siempre es masculina y femenina. Ambos elementos deben de estar siempre presentes. Esa fue la recepción del legítimo poder impuro por un pequeño pedazo de luz del poder sagrado, por el mismo pecado de Adán y luego de las siguientes generaciones después de él. De todos modos, cuando el hombre trata de tirar de la luz, especialmente desde la línea izquierda, la Jochma, hacia las fuerzas impuras, el hombre aumenta enormemente el poder del sistema de las fuerzas impuras. En lugar de 7 sefirot de un pequeño parsuf que está legítimamente permitido por el plan de la creación, entonces se construyó un sistema completo de 5 parsufín, o sea, 4 mundos, entre ellos está Asiat, Yesirá, Briá y hasta Atzilut, y de fuerzas impuras. Tal como está el sistema también de las fuerzas sagradas, igual de las impuras. Entonces vemos que el Creador no puede ser culpado de eso. La segunda fuente de todas las fuerzas, de las fuerzas impuras, es causada por el hombre. Así el hombre vino a la oscuridad y se retiró del Creador. Por lo tanto, solo podemos creer en su gobierno, en el del Creador, que Él controla el mundo como bueno y que hace el bien, pero no podemos experimentarlo como una regla. Ello no fue la intención, fue el resultado del mismo pecado de Adán y de las siguientes generaciones. Como resultado de eso, el hombre ya no podía ser autosuficiente. Antes de eso, cuando se creó el hombre, no se necesitaba la Torá. No se necesitaban tampoco psiquiatras, no había trabajadores sociales, no había absolutamente nada de eso, porque el hombre mismo tenía en él los poderes para elegir él entre el bien y el mal, y tenía él la fuerza suficiente para ayudarse a sí mismo, porque el mal llamado Sitra Achra era entonces muy débil. Esto fue solo una introducción a nuestra lección. Esta lección debe de ser particularmente importante para ustedes. Presten atención a esta lección, porque aquí tienes que aprender a experimentarlo. También las letras y las combinaciones de las letras. Si aprendes a experimentar esta lección y probar esta lección, también te ayudará enormemente en los siguientes pasajes. Ahora, si pruebas el sabor de esta lección que voy a decirte, aumentará esto en ti y un enorme poder de comprensión y podrás profundizar más en la materia espiritual. Aquí él nos continúa explicando la segunda fuente o efecto de usar la segunda fuente de la luz para el poder impuro, el malo, y también cómo funciona en el sistema también del bueno, de las fuerzas puras. Voy a traducírselos y luego se lo explicaré. Dice aquí, y esta segunda fuente es la letra llamada Res, numeración 200, de la Malhut Ya, de las 4 últimas, que enseña que se levitan y se levantan fuerzas impuras, malas, y se apoderan, se adhieren a Biná de Malhut. Paso a paso lo explicaré todo, que Biná de Malhut es la letra Dalet. Para arriba,
lo que hemos aprendido antes, que explica que estas 22 letras de Malhut se dividen en ella, en la Biná, Serampin y Malhut, en los tres, que los números individuales del 1 al 9. Entonces es de la letra Aleph, 1, hasta la letra Tet, que es el 9. Y son de Biná, esas 9. Y las decenas de las letras que corresponden a los números que son de Serampin ya, es decir, que son ya desde la 10 hasta la 90. Y la 10 es la Yud y la 90 es la Tesadi. Y esos son las decenas. Y las centenas son ya de Malhut, de la tercera. Es decir, desde la 100 hasta la 400. O sea, desde la Kaf, que es 100, hasta la 400, que es la Tab. ¿Está ya más claro? Hay 3 Kelim representados en las 22 letras, al igual que con nosotros. Las letras también son el resultado de la segunda restricción, sin Sumbet, la limitación que hay en Biná, en la que todo lo que vive experimenta 3 Kelim. El Keter y la Jomá no tienen la experiencia, ¿te acuerdas? Son Biná, Serampin y Malhut las que están caídas al siguiente nivel. Estos son 3 Kelim que uno son los que experimenta. Biná, Serampin y Malhut. Los dos primeros, los dos vendrán más tarde, ya con la llegada del Mashiach. O sea, Biná y Serampin. A la llegada del Mashiach vendrá el poder por el cual podremos experimentar también esas 3, que son Biná, Serampin y Malhut. Biná es en el Kli de Biná, Serampin es en el Kli de Serampin y Malhut es en el Kli de Malhut. Del mismo modo, en las letras, igual, podemos ver qué Kelim y con qué Sefirot, pero también podemos ver el Kelim como las letras. Las letras también son el Kelim, donde toda la tierra, las combinaciones de las letras, las palabras, las oraciones, los textos, representan una variedad de objetos y de procesos, de fenómenos en la creación. Y ahora él nos dirá qué es esa Dalet, esa letra Dalet. Una vez más, nos dijo que las Klipot podían elevarse, o sea, las fuerzas malas, y entonces podían succionar hasta esa letra, hasta la Dalet de la cabeza, de Biná, de Malhut. De Biná de Malhut. Y entonces ahora él nos da la posición donde esa letra Dalet de Biná de Malhut está en todas esas 22 letras. Y resulta que esa letra, la Dalet, de las 22 letras de Malhut, porque Malhut también tiene 22 letras, como hemos dicho, por supuesto, que cada sefirá en ella tiene 22 letras. Pero para nosotros, Malhut es lo importante aquí ahora. Y diremos, ¿por qué? Porque ahora estamos discutiendo el aspecto de la succión de las fuerzas que son impuras, malas, de donde proviene, de qué segunda fuente, y que de la segunda fuente, que hemos dicho que la primera fuente es la parte inferior de la letra Kuf. Pero, ¿cuál es la segunda fuente? Entonces, por supuesto, está ya en Malhut. Porque Malhut está junto a la Sitra Arra, al lado malo, que está debajo de ella, de Malhut. Entonces hablamos ya de 22 letras ya de Malhut, que está al comienzo de Serampin de Biná, que de ella Malhut, que él nos lo dice así, que no es difícil, sino que mire bien lo que nos dice, que la letra Dalet, que es la cuarta letra del alfabeto, el alfabeto empieza Aleph, Bet, Gimel, Dalet, la cuarta, sefirá de las unidades, de las unidades de Biná. Biná son unidades. Entonces hemos dicho que las unidades son del Kli de Biná, del Kli de el Nefesh. Y entonces, ¿qué sefirá es? La cuarta sefirá de la Biná. La Dalet, letra Dalet, es la cuarta sefirá de la Biná. La primera sefirá de la Biná es la Aleph, la segunda sefirá es la Bet, la tercera es la Gimel y la cuarta es la Dalet. Entonces la primera letra de estas 22 sefirot es la Aleph, y por supuesto eso es Keter, es la Aleph de Biná. ¿Está ya claro? Las unidades son desde la letra Aleph hasta la letra Tet, como hemos dicho, desde la 1 a la 9, y eso se llama, las unidades son Biná, las letras más grandes. Entonces, el Kli de Biná, de Malhut,
de las letras de Malhut. Entonces es la cuarta letra, que es la Dalet. Entonces, el Kli Binah de las 22 letras de Malhut es la Dalet. Y eso significa la cuarta letra que hay en Binah de Malhut. Las tres primeras son Keter, Jochma y Binah de Binah de Malhut. Y la cuarta es el comienzo ya de Serampin. Así es porque el cuerpo es Serampin y la cuarta sefirá está en el cuerpo. Solo Keter, Jochma y Binah se llaman la cabeza. El cuerpo se llama ya Serampin. El comienzo del cuerpo es, por lo tanto, la letra Dalet. Todo está bien. Y parece que la Dalet, de las 22 letras de Malhut, está en el comienzo de Serampin de Binah de ella. Así que en realidad este Gesed de Binah, porque la Aleph, Bet, la Gimel, las tres primeras letras, como ya les había explicado un poco, son del Gar, la abreviatura del Gimel Reshionot, los tres primeros. Entonces, en todas partes, las primeras tres sefirot se llaman el Gar. El Rosh, la cabeza, el Gar. Pero la letra Dalet, la cuarta, y más allá, está hasta la letra Tet, que es la novena. Entonces esos son el Bak, ya abreviado. El Bab Ketzabot, las 6 finales, las 6 sefirot inferiores que hay en Serampin de Binah, que está en Malhut. Aquí hay cosas que son grandiosas, que se explican enormemente y se aplican ya a nuestra vida y a todo. Solo es bueno que escuchemos, no es difícil en absoluto. Lo superaremos esto con mucha comprensión, acreditaremos esto en lo espiritual. Y el secreto, la esencia de esta letra, de la cuarta, de la Dalet, nos enseña sobre el aspecto de la pobreza que está en Malhut, en el general. Y presten atención, porque Malhut no tiene nada en sí mismo. Hemos aprendido que hay dos finales, la Malhut del Malhut, y esto es lo peor, la letra Dab, la final de toda, Malhut del Malhut, que no es un asiento para el mundo. El Creador ha creado el segundo final, más arriba, la letra Sin, que es el nuevo final, y puede ser eso constructivo, la razón por la cual el Malhut del Malhut no tiene nada en sí mismo. Malhut solo puede recibir lo que Serampin le da. Entonces ahora él continúa y nos dice, esta lección es particularmente muy importante para experimentar grandes cosas. Verás lo maravilloso que es lo que él nos dice. Solo eso, lo que él nos dice en el arameo, lo que le da a su marido, Serampin, que es el masculino, el marido de la Nukba es Serampin masculino. Entonces tiene masculino y femenino también en lo sagrado. También en el sistema operativo, Serampin y el Malhut como se conoce. Entonces, si el hebreo, sin las letras, sin los significados, sin el hebreo, el idioma hebreo, sin las letras del hebreo y sin los significados de esas letras, nosotros y el mundo entero no podíamos entender esto. No importa. Y esta característica de la letra Dalet, de la cuarta, o la Malhut, la calidad es de ser pobre, necesitado, que no tiene nada propio. Ella solo puede recibir de Serampin todos esos 6.000 años dura la corrección. Y entonces solo puede recibir de Serampin. Y está tallado en la letra Dalet, la cuarta de ella, de la Malhut de Binah. Voy a explicarlo. Malhut también tiene 22 letras. Las 3 letras superiores, Aleph, Bet, Gimel, son las primeras que son de Binah y pueden recibir luz. Pero en el fondo de Serampin, de Malhut, desde la Dalet, no hay nada que recibir de ella. A ella solo le llega desde arriba, desde Serampin, quien se lo da, a Malhut. Entonces, ¿qué hay en esa letra Dalet? En esa letra Dalet está tallado o está inscrito la propiedad de pobreza. ¿Cómo? Mire bien, porque si escribes por completo la letra Dalet, vemos que hay escrito, mientras que la escribimos, ¿y qué es lo que escuchamos? Dalet. En el lenguaje sagrado forma una palabra con el significado básico de la palabra Daloet, que significa pobreza y vacío. O sea,
o eso en esta letra, en la Dalet, si se escribe en su totalidad. Es vacío, pobreza. Él nos dice que el nombre de esa letra da una pista de que ella no recibe nada de sí misma, que es pobre. Escucha atentamente lo que él nos va a decir. Y hay una esquina en la letra Dalet, si se fijan en la letra, que sobresale en su techo, en la parte de arriba. Daré una explicación. Si miras esta letra, la Dalet, tiene una barra que es horizontal y una barra que es vertical. Arriba la horizontal y abajo la vertical. Entonces, en la esquina donde las dos líneas se unen, se encuentran de las dos barras, la barra horizontal con el extremo derecho y la barra vertical con su extremo superior, entonces hay una especie de proyección formada en su techo, un punto. Ese punto se conoce como una protuberancia de Hasadín en ella. ¿Y qué es Hasadín? Esa no es la cualidad de la Malhut. Malhut no tiene esa cualidad del Hasadín. Malhut recibe esa cualidad del Hasadín, que se recibe la luz, pero de Serampin. Porque Malhut todo es Din. Malhut todo es Din, es Geburot. Entonces, normalmente, en el sistema de las fuerzas pudas, la cuarta letra, la Dalet, la cuarta Sefirá, bajo la cabeza es. Bajo Keter, Jomá y Binah. Y ella no tiene nada de sí misma. Keter, Jomá, Binah, tercer 3, y entonces Malhut, o sea, sí, Malhut ya no tiene nada de sí misma. Y ella solo recibe ese punto que estaba en ella, en la letra Dalet, y ese punto viene de Serampin. Aprenderemos de dónde recibe ese Hasadín. Eso le da comida, eso le da luz. La protuberancia, el punto ese de Hasadín, ese punto que tiene la letra Dalet, que lo recibe de la Gimel, que está delante de ella. Recordamos, Aleph Bet Gimel está antes que Dalet. Entonces la letra Dalet recibe de la letra Gimel, que está delante de ella. Encima de esa Dalet está la letra Gimel. La tercera letra de Bina, de Malhut. La tercera letra es la Bina de Malhut. Bet es, la letra Bet es la Jogma de Bina de Malhut. Y la Gimel es la Bina de Malhut. Entonces, de esas 22 letras. Entonces él nos dice que eso, que Hasadín, el punto sobresaliente de esa letra Dalet, que recibe de la letra contigua sobre ella, o sea, de la que está antes, de la Gimel, según la forma del alfabeto. Entonces, que esa Gimel es parte del Agar, de las 3 primeras Sefirot de la Bina de Malhut. Y como tal, las 3 Sefirot superiores siempre reciben desde un nivel que es superior. Entonces siempre pueden recibir luz, las 3 superiores. Entonces la Gimel recibe del peldaño de la Sefirot que está de acuerdo con ella desde Serampin y que también es Bina, para cada Sefirá de un peldaño inferior. También es una ley, un principio y un fundamento en lo espiritual recibir de una Sefirá que corresponde en un peldaño superior, en equivalencia de forma de Sefirá a Sefirá. Entonces Binah, desde un peldaño inferior, recibe también de Binah, pero de un peldaño superior, más alto. Y las primeras 3 Sefirot pueden recibir la luz. Entonces, ¿qué es lo que nos dijo? Que la letra Gimel, que está en la parte superior de la Dalet antes, esa es de Bina de Malhut. Para Gimel es la letra Gimel arriba es de Bina, que es la tercera Sefirá y se encuentra en las primeras 3 Sefirot, de la 1 a la 9, de la letra 1 a la 9, desde la Aleph hasta la Tet, que es del Kli de Binah. Entonces esto es Binah de Malhut. Esa Binah, la Gimel, Binah igual a Gimel, recibe de la Sefirá correspondiente de Serampin. Entonces eso también significa la Binah de Serampin. Normalmente Binah de Malhut recibe de Binah de Serampin. Pero ¿cómo va la luz de Binah de Serampin a Binah de Malhut? Por supuesto que corre a través de la siguiente Sefirot. No puede saltar. Las otras Sefirot se lo pasan a la Sefirot subsiguiente. Digámoslo de esta manera. Binah de Serampin brilla sobre Binah de Malhut. Binah con Binah.
de Serampin a Malhut, de arriba abajo, y va desde Binah de Serampin, de arriba, a través de Gesed de Serampin, Geburah de Serampin, Tiferet de Serampin, y etcétera. Así como va hasta Malhut, es como va. Entonces van en correlación hasta Malhut y son las escotillas. Pero por supuesto, todo lo sagrado pasa por un punto más bajo, hasta un punto de destino, siempre dejando rastros, huellas. Lo sagrado nunca puede ser extinguido de uno a otro. También lo que aprendemos aquí ahora, lo escuchas y deja huellas detrás de ti. Él dice que Binah de Malhut recibe de Binah de la contrabalanceada de Serampin. Recibe del de arriba. Binah de Malhut recibe de Binah de Serampin. Y Binah de Serampin es consistente en su cualidad con la Binah de Binah, que es más alta misma, un peldaño aún más alto que allí, en Binah de misma. No así en Malhut, y no de Binah de Serampin, sino de Binah, de la misma Binah, de la más alta de las 22 Sefirot que hay en Binah, que es la fuente de todos los Hasadín, las 22 de Binah de lo alto, es la fuente de todos los Hasadín, porque de Binah no tiene apetito ninguno de luz de Jochma. Así que Binah de Serampin saca todos los Hasadín que son necesarios y lo que se necesita según las fuerzas, y se los da entonces a Binah de Malhut ya. Desde Serampin baja Malhut, pero desde la parte de Binah, y entonces esa letra se llama la Gimel, la tercera. Entonces la letra Gimel se lo da a la letra Dalet, hasta ese punto que está sobresaliendo, que hemos dicho, de la misma letra. Mire usted más allá, él nos da aquí otra pista. ¿Cómo podríamos entender, probar sin el lenguaje sagrado? Veremos que solo a través del alfabeto podemos extraer todas las fuerzas en nosotros y entonces elevarnos. Mire esas fuerzas y esas letras. Él ahora nos da una pista sobre la letra Gimel. Hemos visto que la letra Dalet, la cuarta, la Gimel la tercera, la letra la cuarta, la Dalet es la cuarta, tiene una pista. Esa letra Dalet tiene una pista. Cuando escribes la Dalet en su totalidad, se vuelve con el significado de pobre y vacío. La Dalet, pobre y vacío. Y ahora continuamos con la letra Gimel, que está antes que la Dalet. Entonces la letra Gimel es ya Binah, que ha recibido Hasadín. Dice, y es por eso que esa letra, la Gimel, es llamada con el significado básico de Gomel, que hay una Bab entre medias de ella. Gimel y Bab, Mem y Lamet. Gimel y Bab. Pero el significado básico es Gimel, que es Gimel, Mem, Lamet. Gomel, Hasadín, o sea, Gomel es Hasadín, significa Hasadín. Dando favores o dando Hasadín, dando la caridad. Pero hay Hasadín. El paso de Hasadín. La palabra Gomel, del tallo de la letra Gimel, si pronuncias Gimel, entonces escuchas tres letras, que es la Gimel, la Mem y la Lamet, con el significado básico de dar la caridad, mostrar favor y etc. Entonces vemos que la letra Gimel da a la letra Dalet, que la letra Dalet, como he dicho, es pobre y vacía. Entonces la letra Gimel le da la luz del Hasadín a la letra Dalet. Cuando vemos el alfabeto horizontalmente, vemos que la Gimel está antes que la letra Dalet. Y si miras cómo se escribe la letra Gimel, especialmente cómo está en la Torá, entonces ves que la pierna izquierda de ella está extendida hacia la siguiente letra, la Dalet, que ella es pobre, que no tiene nada propio. Por así decirlo, la mano de la Gimel se extiende hacia la Dalet. Gimel, Dalet. Gimel siempre quiere darle a eso, a la pobre, a la Dalet. Dalet siempre es pobre y siempre tienes que darle. También tiene consecuencias para nosotros. También debemos de dar inexorablemente a los pobres. ¿Por qué? Si le das a los pobres, das en primera instancia a ti mismo de eso, de la Gimel a tu Dalet. Y luego das un acto de dar a otros. Significa que le das la Gimel a tu Dalet. La letra Dalet en ti mismo. Ahora vemos esto en la relación entre la Gimel y la Dalet. ¿Por qué se llama Gimel según el término de Gomel, de Hasadín, que da Hasadín misericordia?
Esto se debe a que la letra Gimel da Gesed, gracia, a la letra Dalet, porque la Dalet no tiene nada de sí misma y ella le da abundante luz a la Gimel, a la Dalet. Y la protuberancia de ese Hasadín da una pista por el hecho de que el Hasadín sobresale, ese punto, en esa esquina del techo de la letra Dalet. Él nos dice que en la pequeña esquina, en el punto saliente de la derecha, en la letra Dalet, donde las dos líneas de la letra Dalet es que se unen, la pista es lo que la Gimel le da, que es Hasadín, a la Dalet. Entonces vemos, si la colocas una al lado de la otra, que la Gimel se encara a la letra Dalet. La esquina derecha a la Dalet. Esa protuberancia, es eso, el Hasadín, que la Gimel, como Biná, da a la letra Dalet, que no tiene nada de sí misma y es pobre. Entonces hemos aprendido una pequeña pieza, una pieza muy importante. Ahora hemos aprendido de la letra Dalet y de la letra Gimel. También hemos aprendido que de la Dalet no tiene nada propio, que es pobre, en el sistema de los poderes puros. Entonces, pero el Hasadín todo lo recibe de eso, de la primera letra que está antes, o sea, de la tercera letra que está antes de la que es la Gimel, de Bina, de Malhut, que a su vez recibe Biná de Serampin en cualidades, y Biná de Serampin recibe de Biná en cualidades, y eso es un gran Hasadín. Hasta cierto punto todo se reduce a eso, a la letra Dalet, el comienzo de la fase de Serampin de Malhut. Eso es todo en el sistema de las fuerzas puras. Él nos dijo al comienzo de la lección que desde la segunda fuente de atracción de la luz de la santidad hasta el poder inmundo, por el poder inmundo, la segunda fuente, por lo tanto, no es legítima. Es la fuente que se debe al pecado de los inferiores, con Adán al principio. Eso aumenta el poder del sistema de las fuerzas impuras hacia la letra Dalet, tan alto. La próxima vez aprenderemos qué es eso. Dijo al principio que la segunda fuente de atraer la luz del poder puro al poder impuro es la letra ya Res, numeración de 200. Y entonces ahora comprenderemos por qué. Hablaremos más sobre eso la próxima vez. Es así que cuando las fuerzas impuras ahora atraviesan el pecado del hombre y lo atraen desde la luz de esa letra de la Dalet hacia las fuerzas inmundas. Las fuerzas impuras se elevan hasta la letra Dalet de Malhut. Ellas reciben un tremendo poder. Una vez más, la recepción legítima fue sólo de una pequeña porción de 3 letras y una media de la parte inferior de la Kaf. Digamos que la mitad inferior de la Kaf, más la Res, más la Sim y la Tab, por lo que 3 letras y una de 2 son recepciones legítimas brillando desde la santidad, de la luz del dar, a las fuerzas impuras. Eso está permitido. Eso es una luz de mantenimiento. Es estrictamente necesario para que no mueran. Esa es la primera fuente. Pero a través de la segunda fuente, a través del pecado del hombre, expandiéndose, repitiéndose, continuando con eso, esas fuerzas impuras obtienen mucha luz para que puedan venir a absorber de la letra Dalet. ¿Cuál es el indicio entonces de eso? También nos dice que al comienzo de la línea 7, que es en la letra Res, numeración 200, que eso significa que la letra Dalet, la cuarta, es convertida por las fuerzas impuras en la letra Res. ¿Lo entiende? Mire la letra Res, es muy similar, casi idéntica a la letra Dalet. También tiene una línea que es horizontal y una línea que es vertical. Entonces tiene todo lo que es Malhut, por así decirlo, pero esa proyección no está allí. Ese punto sobresaliente que viene de la Gimel y sugiere Hasadín. La letra Res no lo tiene. ¿Ve eso? Ese es el poder impuro que llega a la letra Dalet, a través de la cual las fuerzas puras de esa Dalet son como si fueran absorbidas por las fuerzas impuras. Todo se reduce a que se convierte en la letra Res, impuro. Entonces él nos dirá la próxima vez que si escribimos la letra Res, la Res y la Sin, tenemos 2 letras. La Res, que es, y la Sin, con el significado básico en el lenguaje sagrado de una especie de pobreza. ¿Qué vemos ahora? Que la Dalet, que normalmente está
en el sistema de fuerzas santas y puras, no tiene nada en sí misma, pero es capaz de recibir Hasadin de la letra Gimel. De esa manera ella obtiene ese punto, esa proyección, y eso también es el lugar del Zibuk, de la unión, donde la letra Dalek hace Zibuk con la letra Gimel. Recuerde muy bien que siempre hay Zibuk, nada viene así por así, siempre hay Zibuk. La Gimel hace como si fuera Zibuk con la letra Dalet. Dalet es solo dos líneas, la horizontal y la vertical, y no está conectada. En la esquina hay una especie de hoyuelo. Lo femenino tiene una especie siempre de hoyuelo, un lugar donde meter una parte que es masculina. Es por eso que Hasadin entra en esa esquina. Ese es el lugar donde Yesod viene en contra de Yesod. Yesod masculino entra en Yesod femenino. Entonces vemos que el pequeño rincón está sobresaliendo, que es el poder del Gesed, del amor, de la gracia, que proviene de Serampin, del Parsuf de Serampin, que viene naturalmente de Bina de Malhut. Pero ella lo obtiene de Serampin, y luego es como si viniese de Serampin. Eso es bueno en sí mismo, es bueno lo que ella recibe. Ella es pobre porque recibe solo desde Serampin, su esposo. Pero eso no importa, todavía puede recibir Hasadin, que es liviano, etéreo. Ella tiene Geburot por sí misma, y luego recibe Hasadin con lo que se endulza su din, su Geburot se endulza. Una vez más, esa protuberancia derecha es su Hasadin, le da la vida, cuando es consumida por esas fuerzas impuras, es derribada. Y luego en el lugar de la Dalet, cuando ya está derribada, se queda entonces la red, que se redondea desde la derecha. Y también la red se refiere, si lo escribes, no solo a la pobreza, sino que también es la última letra, como hemos aprendido. La de Sheker, Sin Kuf Res, que es mentira. ¿Por qué es así? Debido a la falsedad. La fuerza impura ha atraído al hombre a llevar la luz abajo de la tapa, a la sidra arra, por lo cual la letra Dalet del sistema de las fuerzas del sistema de las fuerzas, la letra Dalet del sistema de las fuerzas se convierte entonces en la res, en la última, de mentira. Entonces ese punto, esa protuberancia, ese Hasadin, luego es atraído y consumido por la fuerza ya impura. Hemos aprendido esto hoy. Trata de aprenderlo cuidadosamente y estate atento para escucharlo. No intentes hacerlo con la cabeza. Además, no te importa el hecho de que sientas como si no pudieses incorporar la información en ti mismo. Una persona a menudo comete error, justo en el lugar donde la salvación está frente a él. Como regla, cuando llegas a un momento en el que de repente experimentas algo, experimenta el momento en que siente que no puede, que tiene un poco de entumecimiento, que no puede asimilarlo. Entonces debe de saber que viene de arriba. Entonces debes de elogiar felizmente que tengas algo así, frente a tu intelecto terrenal que te dice, no tengo que venir a clase ahora, tengo que quedarme en casa ahora. Solo mantente en calma hasta que puedas volver a levantarte. Eso es solo para ceder el poder impuro. Le das la oportunidad de agarrarse y elevar más alto. Luego ella te usa, porque en ese momento deberías de perseverar. No entiendo, no puedo grabarlo, escucho lo que escucho, pero no entiendo, y etcétera. Estupendo. En ese momento debes de alabar al Creador, sentirte feliz de que eso sea así. Significa que ahí mismo, en ese malentendido, en ese estancamiento de tu experiencia y de todo, ahora estás contra el bloqueo, y luego solo tienes que perseverar y recibirás. Y huyes, y tú decides, no, hoy me tomaré un día libre. Entonces no voy a asistir a la lección, o otra lección es más importante para mí. Esta lección que hemos aprendido ahora es absolutamente crucial. La próxima vez continuaremos con lo siguiente. Cuando lo experimentes y puedas repetirlo de nuevo, progresarás mucho. También se te revelarán otras cosas. Por lo tanto, avanzarás considerablemente en tu movimiento hacia la inmortalidad. De eso se trata, y no de lo que entiendes. Si lo experimentas o no, siento que no estoy recibiendo nada, ya sea que sea un encubrimiento. Te debería de encantar eso. Es precisamente en esa condición que tienes que aprenderlo. La intención es abrirse paso.
No puedes experimentar al Creador más allá de no ser que uno atraviese su Yesod. Tienes que entrar a tu Yesod. A través de Yesod puedes experimentar al Creador, y no con tu cabeza. Es por eso que el mundo solo habla del Creador con la boca, con los ojos, con eso. Pero la experiencia del Creador se le da a su pueblo elegido. A ellos se le ha revelado a sí mismo. El Zohar nos dice que tenemos que ir a través de Yesod, caminar hacia el Creador, entrar desde Yesod. Y eso significa ir más allá de tu mente. No es que diga que no entiendes, que no experimentas, solo sientes como un encubrimiento. Tenga en cuenta que ignoras la salvación. Dios te salvó. Debes de sentirte bien y estar agradecido si no lo entiendes. Pero haz un esfuerzo en intentar ir al Creador a través de tu Yesod. Tete a tete, construye una relación con Él. De eso se trata, y no para entender algo. La comprensión viene como un efecto que es secundario. Tu estudio debe de darte un aumento en tu grado de inmortalidad. Tienes que desear eso. Esto puede sucederte si continúas en ese estado en el que siente que no puede absorber nada. Lección 35. Es un material de aprendizaje muy importante el que vamos a aprender. Es aplicable a todo lo que estamos haciendo. Hay grandes secretos aquí. El fundamento de cada pecado. Hoy podemos ver todo lo que es. Hoy podemos aprender la fórmula del pecado. Hemos aprendido que nuestra tarea es aprender la fórmula del rescate. Pero también tenemos que aprender la fórmula del pecado. La última vez empezamos un poco y ahora profundizaremos en este asunto con mucho cuidado. Hazte a ti mismo preparado a esto. Luego te sucederá. La lección anterior era sobre el sistema de las fuerzas puras. ¿Cómo funciona esto en la Malhut de las fuerzas puras? Que es la cuarta letra, esa cuarta letra, que en Malhut consiste de 22 letras. Y la cuarta letra hemos dicho que es la Dalet. La Dalet tiene un punto. Ese punto lo tiene en la esquina derecha. La Dalet proviene de la palabra necesitado, pobre, lamentablemente, y sin embargo esa letra Dalet recibe a los 6.000 años de las correcciones del Hasadín de Serampin. Y lo vemos en ese puntito. Esa es una parte de la santidad de la luz que ella recibe. Eso está en el sistema de las fuerzas ya puras. Hemos aprendido que si una persona peca, entonces tira hacia abajo la luz de la Jovma, para atraer la luz de la Jovma a las fuerzas impuras. Es lo mismo con las fuerzas sucias que surgen. Es lo mismo, es como un pistón de cilindro. Significa que las letras inmundas ya pueden alcanzar, pueden succionar, hasta esa letra, hasta la Dalet. Al principio de la lección anterior aprendimos que se convierte la letra Res en lugar de la Dalet. Entonces esa letra, la Res, la 200, también es lamentable. La esquina de Hasadín se redondea. La protuberancia se va. Veremos paso a paso y nos lo dirá cómo funciona todo eso. Dice que sin embargo, opuesto de la Malhut, opuesto de los lugares sagrados que cita en Proverbios de Salomón, dice calumniador separa a los amigos unos de los otros. Nirgan. Nun, res, gimel, nun. Nirgan, calumniador. De la raíz de regan, res, gimel, nun, sofí, que comienza con la letra res. En el sistema de las fuerzas sagradas está la cuarta letra, la Dalet, y opuesta, porque uno contra el otro los creó el Creador. En el sistema de fuerzas inmundas está el poder que se llama la res, y que trae la separación. Por lo tanto se citó en un versículo para ver qué trae la separación. Pronto lo veremos. Esa es la esencia de los pobres de orgullo, de altivez. Veremos lo que significa todo esto. Entonces el poder que se encuentra con la letra Dalet, la Malhut de las fuerzas puras, causa que él nos diga separaciones. Separación entre amigos. Veremos qué significa todo esto. Y la característica de esto es un personaje orgulloso, pobre empobrecido, y esta fuerza no desea recibir de eso, de la Gimel, y estar sometido a ella. La última vez aprendimos que la letra Dalet está bajo la cabeza del Parsuf de Malhut. Malhut
tiene 22 letras. Y en esa cuarta letra Dalet normalmente no entra la luz. Solo recibe de la que hay primero, antes de la Dalet, de la Gimel, porque está antes que la Dalet. Entonces recibe de la Gimel y hace buenas obras. De la Gimel tiene que recibir. En el sistema operativo está hecho así. Para que la letra Dalet no pueda recibir nada por sí misma, hasta la corrección final. Entonces recibe hasta la corrección final de la Dalet. Entonces solo debe de rectificar o de recibir hacia la Gimel. Debe de recibir la Dalet de la Gimel. Aunque poco a poco debe de estar sujeto a eso, a la que hay antes, a la Gimel. Recibir de la Gimel. Y luego todo ya estará bien. Entonces recibirá Hasarín. Y el punto de la Dalet le dará fuerza de vida. La luz de esa pobre Dalet, de esa Malhut. Pero el poder de las fuerzas impuras, que se encuentra en la frente, en la Dalet, que llamamos las fuerzas impuras a la res, parecida a la Dalet, que la res no desea recibir de eso, de la Gimel, y no quiere estar bajo esa Gimel, no desea cumplir. Pero es autoindulgencia, el poder inmundo, que se encuentra frente a esa Dalet, porque ella es la cabeza, con gran orgullo, con gran arrogancia. La Dalet no es la cabeza, está en el comienzo del cuerpo. Las primeras tres, la Aleph, la Bet y la Gimel, esas tres, son tres sefirot pero de la cabeza. Pero la Dalet es ya el comienzo del cuerpo. Y este poder impuro, en el sistema de las fuerzas impuras, que se opone a la Dalet, quiere actuar como cabeza. Quiere las cualidades de la cabeza. Y en la cabeza, la Aleph, la Bet y la Gimel, hay luz. Y ella quiere recibir la luz directamente y no a través que se la pase de la Gimel. Y ese es un poco el punto. Él no lo va a explicar aún más. El significado de ese poder sucio que está opuesto a la cuarta letra, a la Dalet, está opuesto. Ella no quiere someterse a sí misma, no quiere recibir de la Gimel. Ella pretende ser la cabeza, la más alta. Es orgullosa. Veamos más allá lo que él nos dice. Y debido a el daño y a esa actitud que tiene orgullosa, ese poder inmundo, que no quiere conformarse con la letra que le precede con la Gimel, que no quiere recibir de esa Gimel, es por eso que esa esquina de la Dalet, el punto que tiene, de Hasadín, fue redondeado y no es más. Ya no se recibe que la esquina de la Dalet es promovida lejos. Es la protuberancia de Hasadín en la letra Dalet. Y eso asegura que desde arriba, desde Serampin, no se le da a esa Dalet. Y eso, la fuerza contra esa Dalet, se vuelve pobre. Se vuelve pobre. Dar tiene algo de Dalet. Y lamentablemente, el res, sin, la res y res, se escriben igual. En hebreo no hay vocales. Las vocales hacen las variaciones. La res está allí y eso significa pobreza. La res en la que se ha convertido es a Dalet. Eso es pobreza. ¿Qué significa? Cuando uno peca, esos poderes inmundos alcanzan a la Dalet, a la cuarta letra de las 22 letras que hay en Malhut, y lo hacen para recibir muchos poderes. Por lo tanto, ya no es posible recibir de Serampin el Hasadín para hacer en la esquina ese punto. Ellos no quieren eso. Ella está ensimismada, como lo hacen los poderes inmundos, y nos da la sensación como de King Kong, que somos los campeones. Pasado mañana lo experimentaremos, refiriéndose a un partido de fútbol, Pornar. Vivo frente al café Dante, dice Pornar, en la Spuistrat, y ahí está el centro épico de todo. Ves cómo el hombre tiene grandes poderes, pero también ves cómo las fuerzas sucias suben ese día. Un montón de fuerzas sucias que son socavadas durante todo el año suben y se ve un poder enorme de esas fuerzas sucias. Entonces esa fuerza es ya tremenda que el hombre tiene y el hombre se le ha dado el poder inmundo. Se le ha dado. Entonces todo eso sale a la superficie y le da una gran patada a la gente. Eso es algo así. Por supuesto, también puede experimentar ese día de una manera constructiva y también puede experimentar que se divierte, que es la otra cara de la moneda. Siempre tienes esos dos en ti. Entonces debes de tener cuidado ese día. Haz lo mejor para no caminar con los demás. Recuerda,
día de la reina y todo lo demás. No te dejes llevar. Entonces también con eso, con ese poder impuro que llega a la Dalet. Se sienten grandes y no quieren estar sujetos ese día para recibir de la Gimel, poco a poco. Pero somos los campeones, que es grandioso. También es una forma de impureza. No importa, no está mal. Para limpiar la esquina de esa letra, de la Dalet, la esquina es el Hasadín, la gracia. Hacen de ella la letra Dalet, la forma de la letra Res, de la impura. Entonces ves que la letra Res es muy similar y parecida a la Dalet. Es muy parecida a la Dalet. Solo en esa esquina el Hasadín no está allí. En la esquina de la Dalet, si se convierte en Res, no está el Hasadín allí, no está el punto, se redondea. Y eso es la pobreza en la realidad que se vuelve pobre. Paso a paso, solo escuche. En Keolet, Eclesiastés, hay un versículo que se refiere un poco a eso, que en su reino también surgió la pobreza. Y ahora viene algo que es especial. Y la unidad entre Serampin y Nubba de santidad está en el secreto del uno. ¿Qué decimos del uno? El Creador es uno. Y la oración del Shema Israel dice: escucha Israel, el Creador, tu Dios es uno. Mira cómo se transmiten esas fuerzas del universo. La unidad de Serampin, siempre debe de haber unidad entre lo masculino y lo femenino. Todos los problemas surgen porque un hombre no quiere hacerse más pequeño. No quiere hacer una pequeña concesión a su masculino y luego aceptar un elemento femenino en sí mismo, y viceversa. Una mujer no quiere aceptar la masculinidad en sí misma. Entonces puedes intentar conquistar todo el mundo y seguir siendo pobre, al igual que Napoleón. Él había conquistado el mundo entero y se sentía pobre. Tenía una buena relación con Josefina, que era muy importante para él, pero aún se mantenía firme en su masculinidad y no podía. Y en toda su vida no tuvo éxito. No se veía a sí mismo como un hombre que alcanzó el éxito. Puedes intentar ganar todo en el mundo, todo el dinero que quieras y demás. No tendrás satisfacción y es terrible. Y alguien puede ser pobre o una persona común, y si él cede, comienza a construir esos dos en sí mismo y se vuelve feliz. La gente en nuestro mundo, sin unir a esos dos, al masculino y lo femenino, en sí mismo, tiene que aprender cómo va eso. El hombre no puede realizar nada. Piensa cuidadosamente, que puedes decir voy a hacer eso, voy a intentar otras cosas. Puede ser por dos cosas. Esto será en el libro Kabbalah para un manejo completo de la vida. Por movimientos y por adquisiciones. Debido a estos dos movimientos e adquisiciones, el ser humano huye e intenta llenar el vacío, e intenta alcanzar la realización y no lo consigue. El movimiento, para lograr algo, tienes que moverte. Una persona no quiere absolutamente ningún movimiento. Él camina, se ocupa, todo se mueve para hacer algo, para conseguir algo. Solo está huyendo. El segundo es adquisiciones. Se ocupa de los movimientos. Siempre trabaja para conseguir algo. Movimientos y adquisiciones, esos dos movimientos ponen a un ser humano en marcha. Sin que ambos lados intenten unirse en sí mismo, uno no se realiza. Aprende eso, Kabbalah, y no buscarás otros nuevos castillos de sombra, en el aire, que no te llevarán a nada. Hagas lo que hagas, siempre trata de unir lo masculino y lo femenino en ti mismo. Eso es, por supuesto, la letra Sin. Veremos eso. Y también la Sefirá Yesod es crucial para la experiencia, porque solo en el Yesod tenemos la unidad. Solo en la Sefirá de Yesod tenemos la unidad y la realización absoluta. Solo por eso, por Yesod, porque en Yesod, bajo el Parsá, tenemos el Hasadín, que está abierto, está revelado en las clases nocturnas del Eslavei Hasulam y del Esaín. Hablé mucho sobre eso. Y un destello de Jomá está allí. Solo tienes que equilibrarlo en Yesod. En este sentido, Yosef es el portador de eso, de Yesod. Volvemos al texto. ¿Qué dijo él? Que la unidad entre Serampir y Nubba de santidad está en la esencia de la palabra Ejad, uno. Mira la palabra Ejad, Aleph, Haf, Dalet, cómo está estructurada esa palabra.
por la Aleph y la Het, las primeras letras de la palabra Ejad, uno, la Aleph y la Het. La gematría es Aleph, que es 1, y la gematría de la Het es 8. Juntas son 9 sefirot, representando las 9 sefirot que hay en Serampin, lo masculino. Lentamente, no intento presionarle. Entonces la palabra Ejad 1 significa unidad absoluta, y el creador también se llama Ejad 1, y está incrustado en la palabra. Mira las dos primeras letras que apuntan a Serampin, el elemento masculino. El valor numérico es del 1 más el 8, que es 9. El Zohar nos dice que son las 9 sefirot que hay en Serampin, y eso significa un parsuk perfecto. Si hay 9 sefirot, ya es Yesod, la penúltima sefirá, porque Malhut no recibe, pero Yesod sí recibe. Entonces 9 sefirot de Serampin significa la perfección de Serampin, y el Serampin da esta Gimel de Bina, a través de su propia Gimel, hasta la Gimel de Malhut. Hemos aprendido eso. Y la Gimel significa Gemilut, Hasadín, obrando, misericordia. Serampin da Hasadín a Nukba. Hace ese rincón en la Dalet. Por eso es que la Malhut se convierte en la Dalet, con esa esquina del Hasadín, de la misericordia, con ese pequeño rincón que sobresale en la gracia, lleno de abundancia en la misericordia. Entonces eso viene desde Serampin hacia la Malhut, a través de la letra Gimel. La Gimel de Binah da a la Gimel de Serampin, y este le da al Malhut. La Gimel es la tercera letra del alfabeto. La tercera letra significa la Binah. Binah solo quiere dar, y así convertirse en el Zon, en Serampin y Nukba, en un solo cuerpo. Y eso está en la Torá. ¿Te acuerdas? En el Génesis dice que después de la creación del hombre y de la mujer, él deja a su padre y a su madre y se apega a su esposa y se convierten en una sola carne. Nunca supe lo que eso significaba. Las respuestas de todas mis preguntas sobre el tema fueron infantiles. Ahora mire lo que él nos dice. Se convierten en una sola carne. Que Serampin le da la misericordia a la Nukba y así se hace una esquina y se establece una conexión entre la Serampin y la Malhut y se convierten en una sola carne. No es todo, pero nos da ya un poco, en la unidad completa. Nuestro problema es que no lo vemos y no buscamos la unidad. Solo prestamos atención a las diferencias, a la distinción, etc. Pero intentemos, después de todo lo que hay, después de haber visto todas estas variedades, tratemos de lograr la unidad en un nivel que es superior. Allí siempre hay unidad, allí hay unidad en todo, y eso es muy especial. Hay unidad en todo absolutamente, y entre todos. Allí está en uno. No queremos verlo, no podemos verlo, pero si queremos verlo y no podemos verlo, entonces recibimos ayuda. Si queremos verlo, pero todavía no podemos, entonces nos ayudan. Está escrito: el que viene a purificarse es ayudado. Solo tenemos que querer hacerlo. Pero si aún no tenemos la fuerza, entonces debes de incorporar ese poder dentro de ti y creer que es así. Es absolutamente así. Al igual que con Serampin y Nukba, se puede lograr la unidad completa, al igual que en nuestra vida diaria, luchando por la unidad, cada vez, en cada situación. No huir de los conflictos nunca, sino llevar los conflictos a la unidad. De nuevo, unidad, buscando la unidad en todo. ¿Está claro? Estás sentado en un tren, por ejemplo, y hay alguien sentado a tu lado. Es una persona que es completamente diferente, entonces debes de buscar la unidad en tu interior. A veces vamos a Bélgica y luego a veces hay una casa de máquinas, en Ángels o algo así. Siempre estoy hablando de Angels o algo así, porque siempre tienes que mirar a alguien que está enfrente de ti, que es opuesto, y unirlo a ti mismo. Y no es que trates de unirte a la iglesia, a la que siempre ves. Cada religión dice eso, y también en la Cábala, en esas formaciones grupales, que solo debes de amarte en el grupo de Cábala. Pues digo que no, especialmente a alguien que se opone a ti, a quien odiarías, con el que deberías de tratar de encontrar un acuerdo de cualidades. ¿Cómo? Él no hace nada bueno, en tu opinión es solo un villano.
Luego tienes que ver si hay algo de micro, algo pequeño, que os una a él y a ti. ¿Está eso claro? Un asesino o cualquier otra persona, debes de buscar esa unidad con él. Luego verás que ello te lleva a un peldaño más alto. Esa unidad es absolutamente necesaria. Entonces encontramos que en el tiempo cuando los inferiores, el ser humano en nuestro mundo, daña sus obras, contaminándose así a sí mismos por malas acciones, entonces ellos, alguien que peca, da poder a Malhut de las fuerzas impuras, para que se aferren a esa letra Dalet, que es la Malhut de los poderes puros. Si el hombre trata de pecar, trata de atraer egoístamente hacia sí mismo. ¿Y qué hace él con eso? Le da fuerza al poder impuro para hacer que se aproveche de esa letra Dalet. Está claro, la Dalet, que es la Malhut de las fuerzas impuras, y nos llega a la Malhut de las fuerzas puras. Todo el bien nos llega a través de Malhut de los poderes puros, no de ella. Ella lo pasa todo a través de Serampin. Entonces, si alguien peca, esa Dalet de la Malhut es capturada por ese poder inmundo. Entonces, él le da la fortaleza a esa Malhut, de esas fuerzas sucias, para barrer esa esquina sobresaliente de Hasadín, de esa letra Dalet. Eso es lo que hacemos en términos de fuerzas para esa letra, la Dalet. Esa Malhut de poderes puros hace la letra Res. Eso es lo que hacemos en términos de poderes por el pecado. Él nos da la verdadera fórmula del pecado aquí. Y luego la Ejad, la unidad, se vuelve Ejer. Ejer significa otro, que sirve a otros dioses, que sirve a dioses extraños. Eso es todo por esto. Ejad es la unidad, pero cuando pecamos, el poder inmundo viene y agarra la cola sucia de Ejad, de la unidad. Ese poder sucio viene primero en contra de la última letra. Primero agarra esa Dalet, porque esa es la última letra, y hace que la última letra, la Res, sea pobreza. Esto cambia el significado de la palabra Ejad, unidad. La Dalet es la Malhut. La Aleph y la G y hasta la Tet son Serampin. La Aleph es 1 y la Het es 8, y juntos suman 9. 9 sefirot de Serampin. La Dalet es la 4. La 4. Solo tiene 4 sefirot la Dalet en sí misma. Luego se convierte en Ejad, en 1, y eso es suficiente. Esa letra Dalet recibe de la que está antes, de la Gimel, Serampin, y luego se convierte en unidad. Pero si uno peca, entonces esa Malhut del poder impuro tira para que uno esté en oposición al otro, en otras palabras, hacia arriba, y succiona a esa Dalet, a esa Malhut de poderes puros. Toda la creación, todo lo que vive, recibe toda la fuerza, toda la bondad de esa Malhut. Por el pecado, el Malhut de las fuerzas sucias roza la esquina del Hasadín, y en lugar de la Malhut de poderes puros se convierte en la Malhut de fuerzas impuras, y no puede traernos ningún bien. Entonces se vuelve ya Ajer, Aleph, Haf, Res, el otro, el extraño. Y los extraños, los otros dioses, se apoderan de Serampin y Nubba, y Serampin y Malhut de los poderes sagrados. También se dice, no servirás a los extraños, a los otros dioses. Dios extraño significa cometer pecado, por el cual le das poder al Malhut pero de fuerzas impuras, que se apega a esa Dalet de fuerzas ya puras, que es Malhut de las fuerzas puras. Esa esquina será devorada por Malhut de las fuerzas impuras, tomará para sí mismo, y la persona será dejada atrás con Ajer, con otros. Por eso dice, no servirás a otros dioses. Otros dioses significa fuerzas sucias. No hay otros dioses. Recuerde eso muy bien. No hay otros dioses. Solo existe el poder sagrado y el desperdicio del poder sagrado. Entonces, destruir la fuerza sagrada significa que el hombre atrae hacia sí mismo algo para lo cual aún no tiene el poder. Y eso es lo que está escrito al comienzo de la lección, al difamador que separa a los amigos. ¿Quién se convirtió de quién ahora? El difamador es el poder impuro. Eso vino entre Serampin y Malhut, esos amigos. Lo masculino y lo femenino son siempre amigos. No se puede realizar el uno sin el otro. Es absolutamente imposible llegar a la realización. Esto no significa que proyectes mecánicamente eso en nuestro mundo. Que una persona tiene que casarse y no sé, que puede ser bueno, también puede no ser bueno.
Primero tienes que unir en ti mismo a lo masculino y lo femenino, en tu propio ser, y luego puedes vivir con un hombre o con una mujer, y solo entonces podrás hacerlo. No intentes tratar con mujeres como un hombre antes de haber escondido tu nukba desde adentro. Que la puedes dar una mujer, que le puedes dar a una mujer y que puedes recibir de una mujer si aún no ha encontrado su propia nukba. Si un hombre va a experimentar, se une a otros o se enamora mientras no tiene fuerzas para conocer su parte femenina, entonces solo se vuelve todo en miseria. Él no puede darle nada, porque ella tampoco puede recibir nada de él. Exactamente lo opuesto. Si una mujer no puede encontrar al hombre en sí misma, entonces nada puede ayudarla. Ella puede buscar una pareja, lo que quiera. La mejor pareja no le dará nada. Ella seguirá siendo miserable, porque aún no ha encontrado esas dos partículas en sí misma. Mira atentamente. Malhut de las fuerzas sucias se interpone entre ella, la Aleph, la Het y la Dalet, y se divorcian. Y después se deshace de ese Hasadín, lo toma para sí, y luego se convierte en la letra Res. La unidad se rompe. Vemos todos esos poderes en el lenguaje mismo. No tienes que aprender el hebreo, pero ese poquito que el Zohar nos da, verás en ese idioma todas las relaciones que existen en el universo. Eso es lo que nos da el Zohar. Continuamos de la misma manera, pero profundizaremos aún más la fórmula del pecado. ¿Por qué necesitamos la fórmula del pecado? Todavía queremos la fórmula de la salvación y del éxito. El hombre no puede aprender uno sin el otro. Solo aquellos que han estado gravemente en bancarrota, por ejemplo en Estados Unidos, se declaran en bancarrota varias veces antes de hacerse muy ricos. No es el caso aquí, pero es cierto que no se pierde nada. Las experiencias negativas son todas constructivas. Como hombre de negocios, yo mismo aprendí más de momentos en los que no podía hacer negocios, cuando había un estancamiento en los negocios que cuando las cosas iban bien. Aprende de ambos lados, ¿está claro? Desde el día podemos aprender qué es la noche. Por eso es genial para la noche. No me voy a la cama, por ejemplo. Doy esto como un ejemplo. El día que lo experimento es algo grandioso, porque por la noche me levanto a la 1:30 y luego no me voy a dormir, porque es el momento. ¿Qué hago de manera diferente? De lo contrario, ayuda al poder impuro a meterse entre eso, entre la Het y la Dalet. Es por eso que me mantengo despierto por la noche. No digo que deban hacerlo, pero si tienes el próximo día libre, puedes hacerlo, incluso si tienes hijos. Verás cómo funciona eso. Durante el día el poder inmundo ya no tendrá la fuerza para destruirte. Haz algo que te mantenga activo por la noche. A veces hago Zohar y luego siento que es demasiado pesado y luego continúo en mi computadora, en mi portátil, con el libro. Pero no me voy a dormir, porque si duermo me atrapará. Si duermes en ese momento, después de la medianoche, nada puede ayudarte. Dejas que la muerte se apodera de ti. Odio la muerte. Lo odio absoluto. Tienes que entrar en unidad con eso. Exactamente. Si no sabes cómo amar al Creador, amar lo bueno. ¿Qué deberías de hacer? Entonces debes de aprender a evitar lo malo. Eso es lo que quiero decir con odio. No me refiero realmente a odiar, sino a evitar no dar la oportunidad. Si sientes que haces arrepentimiento dentro, si no tienes tiempo para aprender el Zohar durante el día, estás ocupado con todo tipo de cosas, con niños o con lo que sea, entonces puedes mientras conversas. En ese momento debes de arrepentirte por dentro. ¿Nadie lo ve? Tienes que aprender a hacer eso. No importa lo que pase. Debes de voltearte hacia el Creador. No significa que estés ausente del exterior. Eres de este mundo. ¿Tienes una persona externa para eso? Deja que tu hombre externo haga eso, pero siempre gira hacia adentro. Aprende todo eso. El arrepentimiento es crucial. Toda la Kabbalah, todo está abierto al hombre, cuando aprende a hacer la teshuvá, el arrepentimiento en su interior. Hazlo siempre que puedas. Mientras más hagas eso, más automáticamente dejarás que la muerte disminuya en poder. Y cuanto más solo señalas hacia afuera, que te dejas llevar y no tienes arrepentimiento hacia adentro, entonces te vas a arrastrar hacia la tumba. Siempre haz arrepentimiento, no importa lo que suceda.
Estás en el automóvil o en un atasco de tráfico. ¿Cómo puede tener arrepentimiento? Sí, puedes continuar conduciendo con mucho tráfico y aún tener arrepentimiento con el Creador. El arrepentimiento es crucial. No pienses que esto es solo por conocimiento, pero lo importante es que antes de aprender el Zohar o algo más, que reúnas la fe. ¿Cómo puedo creer si aún no quiero aprender la fe estudiando? No rendirme. ¿Qué es la rendición? Arrepentimiento, siempre arrepentimiento hacia adentro. El hombre huye del arrepentimiento en todo tipo de movimientos. Mire qué tan ágil es una persona, todos los movimientos que hace, para todo. Él está en movimiento todo el día, huyendo. Con eso intenta lograr algo. Tú solo vives los momentos cuando te arrepientes. Todas las demás cosas son solo problemas secundarios. Hacemos de un tema secundario el plato principal. Siempre arrepentimiento. Aprende qué es el arrepentimiento. Seguimos. Continuamos. Ahora hay algo ya sorprendente que nos dice. Dice, y entonces, en ese momento del pecado, cuando el hombre entra, Malhut de las fuerzas impuras, entre esos amigos, entre esa unidad de Had, ello se considera que la letra Kuf y la Res, ahora hemos visto qué es la Res. La Res es la letra de Ajer, otro de las fuerzas sucias, como se mencionó anteriormente, por la fuerza de apoderarse de la letra Shin. Recuerda que hemos hablado sobre la palabra Seker, que es mentira. El Creador le dijo a la letra Shin que a través de ella el mundo no puede ser creado, porque las dos letras, la Kuf y la Res, se necesitan. De lo contrario no habría mentira en el mundo. Es necesario hacer eso un poco. Solo por el pecado del Malhut llega a estar entre la Aleph y la Dalet, entre el Serampin y el Malhut. Y eso significa que la letra Kuf y la letra Res, de las fuerzas impuras, agarran la letra Shin. Entonces veremos cómo es eso. Que la Shin es la letra de la verdad. Hemos visto que la letra Shin es en el segundo fondo, el fondo sobre la Tab. El fondo donde se puede construir la vida. ¿Te acuerdas? Desde la letra Shin se puede construir la vida, y no desde la letra Tab. Ninguno tenemos que mostrar nuestra letra Tab, porque no hay nada que ver. De ningún hombre puede verse la letra Tab. No hay nada bueno en eso. Y Yesod de la Nukba, la Shin es la letra de la verdad, y también es Yesod de la Nukba. Eso, Yesod de la Nukba, es el receptor de Yesod de Serampin, como se mencionó anteriormente. Y Yesod de la Nukba recibe de Yesod de Serampin, en cualidad Yesod con Yesod, Yesod frente a Yesod. Entonces le recibe la luz de Serampin, Yesod en Yesod, y eso viene de eso, de la letra Shin. Y ahora comenzamos con la fórmula, a la que llamo la fórmula del adulterio. El Seker, la mentira. El adulterio no es más que una mentira. Ahora veremos cómo nos funciona eso. Cómo funciona el adulterio en fórmulas de fuerzas. El adulterio es, por supuesto, en tres partes del ser humano. En la cabeza, en el pensamiento, en el corazón y en el Yesod. Y eso ya es adulterio en términos de las fuerzas. Pero las tres son adulterio. Las tres son pecado. Sí, pero no he tocado solo he besado una mano. Es adulterio. Todo depende de tus intenciones. Beso la mano, solo miro. ¿Ya has hecho adulterio? Lo que vamos a aprender ahora es la fórmula del adulterio. Mira, el Creador, los poderes superiores, no pueden ser engañados. Si sabes cómo funciona la fórmula, serás cuidadoso. No dejarás que el Malhut de las fuerzas inmundas se apodere de ti, porque es una lástima de la vida. Mira cómo funciona eso. Mira aquí y ahora, todo vino al extraño Dios del Sitra Achra, de las fuerzas impuras. ¿Qué vino a ellas? Mire atentamente. Cuando se comete el pecado, no importa cuál, pero especialmente con Yesod, todos tienen algo que ver con Yesod. Entonces las dos letras de las fuerzas sucias, la Kuf y la Res, toman la letra Shin del sistema sagrado de fuerzas, de las fuerzas puras. ¿Por qué? La Shin es el Yesod de Malhut, y Yesod de Malhut es la vida. La luz del sistema de fuerzas puras llega al Yesod de Malhut.
Toda la vida viene hacia allí, debido a que el hombre ha causado la separación. Malhut, de las fuerzas impuras, reemplaza eso a la Dalet. Ve eso en la palabra Ejad y hace la palabra Ajer, extraño. El otro hace la letra Res de eso. Entonces un amigo de esa letra Res se para junto a la Res, la letra Kuf que se pega a la Res, y juntas tienen el poder de apoderarse de eso, de la Sin, de las fuerzas que son puras. La Sin es el Yesod de los poderes puros. Ellos atraerán toda la luz, todo lo que es bueno, en la Malhut, para ellos mismos. El hombre entonces permanece detrás, sirviendo a otros dioses. ¿Y qué significa servir a otros dioses? Pues succionar de las fuerzas inmundas en lugar de las fuerzas puras. Todos experimentamos eso paso a paso en nosotros mismos. Entonces seremos muy cuidadosos. No podemos prescindir de las fuerzas impuras. No es que digamos, fuerzas inmundas no quiero, solo quiero el bien. No. Él creó el uno contra el otro. Mira el mundo, todo es binario. El día y la noche, el hombre y la mujer, todo es masculino y femenino. Así es como se construyó. Ahora es primavera, ves astillas de madera, cada sastre entra en contacto con el otro como hombre y mujer. Lo que quiero decir es que todo es masculino y femenino. Incluso un sastre de madera está buscando otro recorte, risa. Un sastre se ve a sí mismo como masculino y el otro como femenino. No puede ser de otra manera, todo es de esa manera. Mira la química, más y menos, no hay nada más. Pero el hombre está hecho para poder construir esos dos en sí mismo. La humanidad tiene lo masculino y lo femenino, los dos lados, el derecho y el izquierdo. Cada persona debe de construir esos dos en sí mismo y luego puede vivir con todos. Encontrarás la paz en ti mismo y siempre te irá bien a ti y a tu compañero, cualquier compañero que tengas. Encontrarás todo bien en tu pareja, porque tienes paciencia y no buscas los opuestos. También debes de hacer eso ahora. Busca un acuerdo con tu pareja, incluso si solo es una pequeña microparte. Lo que tienes en común con tu pareja, realmente tienes que valorar eso. Eso es tu realidad compartida. Incluso si estás en una reunión en alguna parte, siempre busca la unidad. Estás en una reunión buscando un acuerdo con las propiedades. Es absolutamente lo mismo. Entonces no hay situaciones de conflicto, pero escuchas al otro. No te pruebes. Escucha a esa otra persona. ¿Cómo podemos encontrarnos? Porque esa es su realidad. La realidad, no hay otra realidad que entre dos partes. La realidad es sólo donde se cruzan. Esa es la realidad, y no los dos. Así que busca ese acuerdo, incluso si es absolutamente opuesto. Siempre hay una forma de acuerdo, de unidad. Así es, esa letra Kuf y esa letra Res toman a la letra Sin, y todo viene de esas fuerzas inmundas. El poder inmundo usará eso por sí mismo, y esa será la palabra Seker, mentira. Porque al hacerlo por la participación de la Res y de la Kaf, del sistema de fuerzas impuras, entonces la letra Sin, del sistema de fuerzas ya puras, construye el Yesod, de la Nukba, de las fuerzas sucias. Yesod es el lugar de la reunión, el lugar de la distribución de todas las fuerzas. De Yesod vienen todos los productos. De Yesod vienen todos. Entonces, con eso, con Yesod de fuerzas inmundas, se construye la Sin, en Yesod de fuerzas puras. Entonces se construye, y Sin es de Yesod de fuerzas puras. La Kaf y la Res envuelven a la letra Sin, debido al pecado del hombre. Construyeron juntos al Yesod de la Nukba de las fuerzas inmundas. Y con ella se construyó y trajo al Sitra Achra, al poder impuro, perfectamente hecho de las 10 sefirot con la cabeza, que significan 10 sefirot. ¿Cómo es eso? Porque el lugar más profundo donde llega la luz es el Yesod. Si Yesod está construido, ya sea limpio, en fuerzas impuras, entonces has desarrollado todo. También tenemos que tratar de construir Yesod en todos los estados. ¿Por qué? Si construyes Yesod, eso significa profundidad en ti mismo. De Yesod puedes hacer Or Joser, la luz reflejada. La luz reflejada más alta se puede reflejar de Yesod, por lo que también puedes recibir la luz más alta de Yesod. Si en las fuerzas sucias se construye el Yesod de la Nukba, entonces en lugar de recibir la luz elevada en santidad, puede atraer toda esa luz misma hacia sí misma. Y todo está en el hombre. El hombre proporciona ese poder impuro, ese poder para ese sitio
en el sí mismo, que da comida al poder sucio. Y la Sin, que fue socavada, se ha convertido en Yesod de fuerzas sucias, en el punto de la aniquilación, punto de donde proviene toda la aniquilación. Por lo tanto, también en el hombre tenemos enormes fuerzas destructivas en alguna parte. Si experimentas algo de ese poder destructivo, entonces significa que has acumulado una cantidad de fuerzas poco claras con respecto a este aspecto del cual experimentas fuerzas destructivas. Has edificado a ese demonio al haber dado fuerzas del poder sagrado a las fuerzas impuras. Entonces, ¿cómo puede salir de eso? Ve en la dirección que es opuesta, en el arrepentimiento absoluto, solo por la luz de la Jochma, que proviene del Arihampin. Aprenderemos exactamente cómo va eso, las técnicas. Tal luz proviene de Arihampin, y la luz no tiene segundo Sinchun, restricción. Nos quedamos aquí, Michael Ben Pesach Pornar, página 200.